Amigos, continuamos con muchísimo más de La Grieta en compañía del abogado, defensor de derechos humanos, fundador de 20 Venezuela, José Amalio Graterol, quien nos dejó una abrebocas interesante, ¿no? La liberación no fue de gratis, fue otro alón de orejas a la interina, José Amalio. Pero si tocamos el punto del TSJ, que tú has venido denunciando aquí en La Grieta y a través de tus redes y todas las plataformas y medios a los que te invitan, tocar en lo del TSJ y ver que ya sacan a Clarice Lispector, ya tiene que dar un paso atrás. Yo te decía la semana pasada que para mí era un punto importantísimo y que yo lo celebraba. ¿Cómo lo estás viendo hoy? ¿Cómo evalúas y analizas el TSJ? Yo creo que en el tema del TSJ, los venezolanos tenemos que ser, si se quiere, también la contraloría de todo este tema, ¿no? Porque primero dicen que es la reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial es algo mucho más complejo que nada más el TSJ. El Poder Judicial, estamos hablando de que en todos los estados hay Poder Judicial, hay de distintas materias, penal, civil. O sea, el Poder Judicial no es algo pequeñito de 32 personas, es un aparato inmenso que hay en Venezuela que, por supuesto, fue dañado por el régimen criminal que hay en Venezuela. Ahora, cuando hablamos del cambio del Poder Judicial y elegir nuevamente 32 magistrados al TSJ, ahí hay un tema donde todos los venezolanos tenemos que prender las alarmas. Si bien es cierto, tenemos que transformar todo el Poder Judicial y se puede empezar por la cabeza, que es el TSJ, y que no haya ninguno de los que estuvo allí ni que está en este momento allí como magistrado, porque sencillamente eran fichas del régimen, no para administrar justicia, sino para hacer actos criminales, como cuando la señora Tacarislia define que Nicolás Maduro ganó las elecciones mediante una sentencia y no mediante lo que expresó la voluntad del pueblo venezolano en las urnas del 28 de julio. Esos son actos criminales y esos jamás debieran seguir en el TSJ. Ahora, lo que tenemos que estar a expectativa en esta oportunidad que hay para cambiar el TSJ, los ciudadanos, es que realmente haya un baremo, que realmente haya un comité de postulaciones de la sociedad civil, que realmente el listado que salga de ese baremo sea de abogados probos, con conocimientos y que cumpla con las reglas que establece la ley venezolana. Eso sí, que no se permita que eso se convierta en una repartición de cuotas, que por esa razón es que hoy en día se ha mantenido el régimen, por haber tenido siempre el poder del Tribunal Supremo de Justicia, han hecho lo que le da la gana en Venezuela. Entonces, lo que tenemos que hacer los venezolanos en esta nueva oportunidad que hay de una supuesta transformación del Poder Judicial, de un supuesto cambio del Tribunal Supremo de Justicia, es estar atentos, vigilantes, verificar y buscar todas las noticias que tengan que ver con los nombres que se van a postular allí, para que esto no se convierta en una repartición de cuotas de quienes están en esa mesa de discusiones. Es decir, uno para el PSV, otro para fulanito, otro para menganito. No, eso tiene que ser un Poder Judicial para Venezuela, independientemente de que para mí tiene que ser un Tribunal Supremo de Justicia provisional, porque el mecanismo que se está utilizando para nombrar ese TSJ no está en ninguna ley venezolana. Y además, o sea, lo están haciendo de una manera, si se quiere, para ir a una transición, no es un mecanismo claro para nombrar a un TSJ. Ahora, lo que sí tenemos que hacer los venezolanos es estar pendientes de los nombres que van a aparecer en esas listas que deben ser públicas, del baremo, cómo va a ser, de ese nuevo comité de postulaciones, quiénes van a estar allí en ese comité de postulaciones, y que esto no se convierta en una repartición de cambur o de cuotas políticas. Tenemos que sacar la política del Poder Judicial venezolano. Hay que sacar la política del TSJ. Necesitamos todos los venezolanos un Tribunal Supremo de Justicia que sea autónomo, independiente, que Delcy Rodríguez puede decir misa, pero el Tribunal Supremo decide con relación a la ley, el derecho y la conciencia de cada uno de esos magistrados. Eso es lo que necesitamos. Eso no es tan difícil. Eso no es un viaje a Marte, a ver si hay vida en Marte. No, eso es sencillamente que quienes postulen sean probos y que se postule gente proba que va en pro de la justicia de los venezolanos. De eso debemos estar muy alertas los venezolanos, porque se va a venir un cambio y esperamos que ese cambio sea de verdad, que no sea un cambio de mentira, que es lo que hemos visto actualmente. Cambian, sacan de ministro de Defensa a Perino López, pero lo meten de ministro de Agricultura. Quitan al hermano de Diosdado Cabello, que es un ladrón del CENIAT, pero entonces lo meten a manejar la URIA en Pequibén. Quitan a fulanito y lo enrocan. Esto no puede ser un enroque. Esto no puede ser un sitio del TSJ o este cambio que van a hacer que sea una repartición de cambures José Amalio, ¿y judiciales. crees tú, porque señalabas algo importante, provisional, pero será este TSJ quien vaya a destituir a Delcy? ¿Será esa la misión? Bueno, ese TSJ
si realmente van a crear un nuevo TCJ, es el que tiene que ponerle un parado a este régimen de facto que es de Venezuela y ponerle fechas también, porque no puede ser que, y lo venían preparando ya, venían preparando una sentencia para decir que Delcy debiera terminar el periodo de Nicolás Maduro porque hubo una irrupción de otro país y tal. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que ese nuevo TCJ que asumen que se va a presentar, como hemos dicho nosotros no estamos en esa mesa, pero tampoco vamos a obstaculizar, sea realmente un TCJ para administrar justicia y no que sea la fuerza, el poder que sostiene a un régimen de facto como el que tenemos hoy con Delcy Rodríguez. Entonces, sí es interesante que no se quedó los 8 que Porque quedan ahí no se quedaron. la orden era entonces que la interina terminara el Claro, periodo de Nicolás. claro, Es más, claro. la tendríamos hasta qué año? 2030. 2030. Entonces, sí es importante ese cambio, pero la verdad es que debe haber, como decían por ahí, Contraloría Social. El ciudadano venezolano tiene que estar pendiente de qué se está hablando, a quiénes están poniendo allí, para evitar que esto sirva nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia como el ancla del régimen en el poder. Más bien algo absolutamente distinto. Tiene que ser quien ponga las reglas y quien decida conforme a esta situación irregular que hay hoy en Venezuela de este régimen de facto que no tiene fecha de entrada, no tiene fecha de salida, no tiene legitimidad, no tiene absolutamente nada. Y entonces ese nuevo TCJ tiene que poner las reglas claras acerca de quién es Delcy Rodríguez hoy en Venezuela. Un régimen de facto. ¿Cuál es su fecha de vencimiento? ¿Cuándo sale de allí? ¿Cuál es su legitimidad? No tiene ni legitimidad de origen ni legitimidad de nada. Entonces, Y fíjate que ella se quitó la interina, sale en todas partes como presidenta. Okay, O sea, nosotros no estamos en esa mesa. No la vamos a obstaculizar, pero también damos ideas. Señores, yo creo que lo importante es que estemos claros de que eso no se vaya a convertir en un festín, en una nueva orgía de poder en Venezuela que permita que estos tipos se queden en el poder hasta el año 2030. Dios, que Dios no lo permita, pónchame a mí aquí persinándome. Lo que está señalando es lo que pide el país entero. Estamos atentos y la recomendación del abogado es supervisar, vigilar, investigar quién va a estar. Será provisional. Yo pido pues que la primera orden sea destituir a la interina, que no es ninguna presidenta hasta allí, porque Trump así lo decidió y tendrá que entregar muy pronto. Yo sigo teniendo fe, José Amén. Mario. Que claro que todos tenemos fe. Comprometido aquí a la Cámara para el jueves. El jueves aquí en La Grieta nuevamente veamos los acontecimientos que ocurren en nuestro país y los analizamos desde aquí, desde La Grieta, desde EBTV, el canal de la libertad. Señores, yo a punto de faltar algún día y dejarlo cubriéndome. Excelente. Nos despedimos, como siempre, pidiéndoles que sigan adelante, confiando en Dios, porque para Él no hay nada imposible. Se les quiere mucho. Feliz tarde. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Rehub Chip, con el Dr. Jabal, experto en terapia de pellets. Visítanos en Rehub Chip y fortalece tu cuerpo, mente y espíritu. Rehub Chip. El Dr. Sisman, experto en metabolismo y pérdida de peso.